Partido Independiente es el único del sistema político que repite su fórmula en este 2024. Pablo Mieres y Mónica Botero volverán a enfrentarse a las urnas juntos con un objetivo de acá, es decir, donde los dejó el 2019, que es bastante abajo, para arriba. Pero claro, el PIB de 2019 no es el mismo que de 2024, porque en el medio tuvieron su bautismo de fuego, pasando por la experiencia de la gestión, y con eso los liderados por Pablo Mieres entienden que tiene una oportunidad frente a la opinión pública para mejorar su performance electoral. ¿Qué se trae entre manos el Partido Independiente estas semanas previas a la elección? Lo vamos a conversar con la candidata a vicepresidenta, Mónica Botero. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Bienvenida. Vos sabés que hablando un poco con Gerardo Sotelo en su momento sobre el tema de, la votación del Partido Independiente en 2019. Él me había dicho un concepto que era algo así como, en ese momento votamos mal porque la gente todavía no tenía claro dónde estamos parados nosotros. Yo pienso que vamos a votar mejor ahora que fuimos gobierno. ¿Vos sos de esa misma línea de que la votación del 2019 se explica porque la gente todavía no tenía claro, el PIB qué tan de la coalición es, qué tan a la izquierda está, qué tan a la derecha está? Sí, también esa es una de las razones que nosotros interpretamos. No quiere decir que sea la realidad ni la única. Esa es una. Es lo que siempre decimos, no saben dónde ponerte en la foto y entonces puede llegar a generarse confusiones. Ahora esa duda no está. También hubo otras cosas, errores propios, había también una especie de avalancha por el cambio, que aparecieron actores nuevos, algunos incluso que se pararon en el lugar donde siempre habíamos estado nosotros. El caso de Talvi, por ejemplo. Exacto. Y entonces fue difícil. Ahora, pongo el otro argumento posible, porque si uno mira cómo han sido las votaciones del Partido Independiente, obtuvo un diputado en su primera elección en 2004, obtuvo 2 diputados en 2009, obtuvo 3 diputados en 2014 y un senador, y en la última elección saca un diputado de nuevo. Y esa última elección era donde el Partido Independiente, si bien no había tomado una definición oficial, podía verse como menos independiente que antes, porque estaba toda esa discusión de que ya se veía venir que iban a terminar en una coalición. Entonces, también se podría leer, al contrario, la primera vez que se vio que el Partido Independiente estaba hacia uno de los bloques es cuando la ciudadanía, o por lo menos el electorado que lo estaba votando cada vez más antes, dejó de votarlo, ¿no? Sí, yo creo que también, por lo que te decía, hubo propuestas que quizás resultaron más atractivas, porque es siempre un partido chico en un país donde hay que ser de Nacional o Peñarol, y si no es porque hay una razón muy fundada y muy pensada, o no iba a hablar, en términos futbolísticos capaz que no es tan pensada, pero hay algunos motivos particulares. Te lo dice una hincha de Liverpool, que ya no es tan chiquito, pero bueno, ojalá nos vaya como le fue a Liverpool el año pasado en el Partido Independiente. Y seguramente era una elección un parteaguas, donde había que estar en un lado o en el otro, y hubo esos errores que te decía, aquel proyecto fallido de alianza que tuvimos, que realmente, por suerte, a tiempo pudimos zafar, pero claro, la herida queda, ¿no? El error queda ahí. Pero no creo que fuera solamente eso, la aparición rutilante de Talvi en aquel momento, también con un discurso muy similar al nuestro, con muchísimos más recursos. No era fácil. Creo que lo que pasó es que no nos vieron, no tanto que nos vieron en un lado o en el otro, sino que no nos vieron. Pero ¿no? siguiendo la teoría de Nico, ¿no? Hipótesis, no. Me gusta ponerle la categoría de teoría. Es verdad que el Partido Independiente, por ejemplo, cuando se presentó como el fiel, en un momento dijeron, nosotros vamos a ser el fiel de la balanza, ¿no? En el legislativo, la tercera vía que puede tirar para un lado o para el otro una votación en un parlamento dividido. Y ahí, digamos, tuvieron, no un éxito electoral, pero mejor que la última elección, ¿no? O sea, capaz que la ciudadanía también los elegía justamente por eso, porque
ustedes se juegan el partido en octubre, y en octubre ustedes pueden ser, en un parlamento polarizado en dos, pueden ser los que inclinen para un lado o para el otro decisiones trascendentes a nivel legislativo. Bueno, nosotros queremos contar que, como esos términos que se usan ahora, ¿no?, en las campañas políticas, que suenan modernosos, queremos contar que nuestro relato es: nosotros estamos en la coalición, pero nuestro rol de ser el fiel de la balanza en algunos temas, creo que lo hemos cumplido y lo vamos a seguir cumpliendo. Y si no, no estaremos más en la coalición. ¿En qué sentido? Bueno, está muy claro que en algunos temas, vinculados sobre todo a políticas sociales, y en otros como el Estado que nos gustaría tener y que parcialmente logramos proponer con la aprobación de la reforma de Conrado en servicio civil, muestra cuáles son nuestras convicciones y nuestras prioridades. Y eso, aún estando en la coalición, creo que hemos jugado ese rol. Entonces, queremos decir, nosotros estamos en el proyecto de la coalición y además estamos cómodos. No es que estamos porque no tenemos más remedio. Nos parece que hoy hay dos bloques y tú estás con un bloque o estás con otro. Es muy difícil poder tener una voz como partido si estás solo, chiquitito, por ahí perdido. Y bueno, nosotros optamos por eso, pero eso no quiere decir, y es lo que ha tenido de buena la experiencia de la coalición, es que vos no estás formando parte de un partido, ni siquiera de una disciplina partidaria, digamos. Nosotros hemos tenido libertad para hacer lo que nos parecía, y de hecho, con incluso hasta el presidente de la República más de una vez, en algunos temas que sabe que él salió, me tocó a mí personalmente, con algún tema que sabía que era discrepante con jerarcas que estábamos en el partido, mandó decir específicamente: miren que está todo bien, que ustedes marquen su posición, yo estoy marcando acá la mía, pero lo decís por la tenencia reforma de la ley, por ejemplo, Uh-huh. tenencia compartida. Hay incluso él un día me hizo una llamada, me dijo: mirá que yo sé que vos opinás esto y mirá que yo lo respeto, te quería hacer una pregunta, y me hizo esa pregunta. O sea, y esa ha sido la actitud siempre, y el respaldo de marcar la línea del gobierno ha sido a quien ha tenido la responsabilidad, y nosotros estamos cómodos con eso. De todas formas, me quedaba pensando, vos decías, hoy hay dos bloques, y si no estás en uno de esos dos bloques no estás en ningún lado. En realidad esta elección podría darse distinto, porque esta elección, donde además hay otros partidos que también tienen aspiraciones a entrar en el Parlamento, podría dar bancadas fraccionadas donde es una posibilidad, no digo que vaya a ser así, los dos bloques podrían no tener mayorías parlamentarias. Y ahí el rol de los que tienen bancadas chicas cambia, Sí. porque pueden volverse efectivamente muy relevantes para cualquiera de los dos bloques. Sí, pero nosotros nos sentimos identificados con el proyecto de la coalición. Nos parece que además hay cosas que quedaron por hacer, que nosotros lideramos, como la reforma de la seguridad social, por ejemplo, y otras, la reforma del Estado también. Y nos parece que, y la transformación educativa, que para nosotros también es una prioridad apoyar, nos parece importante hacerlo desde dentro de la coalición, porque creemos que vamos a tener una voz más relevante, pero además porque estamos cómodos, porque hicimos un trabajo en este periodo y queremos continuarlo. Y una pregunta ahí, ¿no? Porque vos decís, estamos cómodos, ese es el concepto, ¿no? Sí. Y vos ves que en la coalición hay muchas cosas que podemos decir que están bastante distanciadas del Partido Independiente, ¿no? Ustedes, por ejemplo, fueron muy críticos cada vez que el Frente Amplio tuvo algún desvío ético, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Podemos pensar en el caso Sendic, podemos pensar en distintas investigadoras que se en el Parlamento, que ustedes participaron, el tema ANCAP. Y uno ve ahora lo que fueron estos 5 años de la coalición y hay muchísimos casos, ¿no? Tenés, capaz que los más sonados, si querés, ¿no? Del caso Astesiano, Marcet, Salto Grande, que capaz que fue un caso de clientelismo bastante notorio,
tenés algunos casos particulares como el de Irene Moreira y las viviendas, Germán Cardoso y la contratación de una empresa en turismo, y así con varias situaciones, ¿no? Y después tenés una serie de políticas públicas que, como decís vos, no comparten, ¿no? Tenés el caso de la tenencia compartida. Y entonces la pregunta que me nace es, ¿por qué están más cómodos en la coalición ahora que lo que estaban antes, que eran el fiel de la balanza? Primero, lo que quiero aclarar es que todas esas situaciones, que no fueron faltas legales, digamos, no fueron ilegalidades, fueron faltas éticas, no estamos cómodos con esa, no nos gusta y las hemos criticado sin ningún problema y sin cortapisas. Es más, en esta campaña estamos reclamando que se cumpla a un punto que quedó pendiente en el compromiso por el país de la coalición, que es fortalecer la JUTEP y tomársela en serio. Esto quiere decir, en política pública, darle plata a la JUTEP para que actúe con mucho más alcance. Ya estaba en el compromiso por el país pasado, ¿no? Por eso es lo que estoy diciendo. Es un punto que nos quedó pendiente. Quedaron algunos puntos pendientes porque evidentemente fue un periodo difícil, pero ese es un punto que en el compromiso por el país 2 vamos a pedir que se considere y que se tome más en serio. Muchas eso sí, primero. Bueno, ahora nos metemos después en la JUTEP, pero que termina con lo de Jorge, pero en ese compromiso que plantean ustedes de fortalecimiento, aspiran a una cosa que es casi inalcanzable. Ahora después nos metemos. Y bueno, de eso se trata a veces las propuestas. Pero ahí te imaginarías. Entonces lo que digo es que nosotros estamos planteando eso y además estamos planteando que de verdad se considere la reforma del Estado, el ingreso por concurso también a las intendencias, que es algo en lo que en la coalición creo que estamos bastante solos. Pero por eso no vamos a dejar de plantearlo, porque nos parece que muchas de las cosas que sucedieron tienen que ver con esto. Eso es por una cosa. Eso no significa que por eso no estemos cómodos en la coalición, porque también me parece importante que en todas estas situaciones que se dieron, es lo que se hizo con eso, ¿no? Más que lo que sucedió, porque eso no está libre de ningún gobierno. Y yo no me voy a poner, pero lo estamos haciendo mucha gente de la coalición, así que no lo voy a repetir, pero si empezamos a hablar de todas las cosas que pasaron en los gobiernos del frente vinculados a esto y que sí fueron procesados por la justicia, y no solamente faltas éticas, sino también faltas legales, hay muchas. Pero yo no voy a entrar otra vez en eso. Lo que voy a decir es que lo importante es cómo responde el jerarca, cómo responde el líder del gobierno ante estas situaciones. Y acá la respuesta siempre ha sido sacar al responsable, incluso mucho antes de que la justicia dirimiera las cosas. Y con eso sí estamos cómodos. No siempre, ¿no? Hubo casos distintos, ¿no? Tenés el caso, yo qué sé, por mencionar alguno, ¿no? Sí. En el caso de Germán Cardoso en turismo, o sea, se le pidió la renuncia, volvió al Parlamento. En el caso de Carlos Albizu de Salto Grande, se le pidió la renuncia, ahora va a ser candidato a la Intendencia de Salto. Y bueno, lo que pasa es que hay cuestiones legales que cuando la ley los habilita, no se puede ser más papista que el Papa. Realmente la condena social estuvo, el presidente lo sacó, no fue fácil porque era con un socio, era como al principio del gobierno, no era fácil decirle, che, a sacalo porque mirá que, digamos... no son situaciones perfectas, son situaciones que se dan en todos los gobiernos y está bueno ver qué es lo que hace el que da la cara en primer término. Ustedes como socios de la coalición. No nos parece maravilloso, pero estamos cómodos con eso. Y bueno, no sé qué me preguntaba sobre lo de estar cómodo con la coalición. No, está bien, porque ¿por qué te parecía? Claro, quedó y con el respondido. Frente, bueno, hay diferencias que realmente para nosotros con el Frente es imposible de poder compartir en un espacio. Muchas veces yo personalmente he hecho el ejercicio de preguntarme, yo estaría ahí porque tenemos muchas cosas en común. Con los sectores, digamos, democráticos, tenemos muchas cosas en común. Y entonces, ¿por qué no estamos Pero ahí? decir que hay sectores Bueno, no son porque- democráticos. Sí. El por Partido Comunista supuesto. entendés que no es democrático, por Es ejemplo. que a vos te parece Digo que porque proponer... es una buena discusión. Incluso el Claro. Cabildo Abierto no quiso participar de la celebración por los 100 años del Partido Comunista Uruguayo. Entre otras cosas porque entendía lo mismo que plantea Botero. Ahora, el Partido Comunista tiene hacia afuera comunicaciones que perfectamente le permiten a una Mónica Botero pensar, bueno, está,
es endeble en sus convicciones democráticas. Ahora, ¿ha participado del juego democrático Totalmente. institucional uruguayo? Totalmente. Desde que Mirá. lo conozco. Sí, yo participé, era históricamente. periodista, soy tan vieja que era periodista en el proceso de salida de la democracia, ¿no? De la dictadura y de conquista de la democracia. Y conozco de cerca, viví en Cuba 3 años, trabajé para los cubanos. Después, incluso cuando empezó la democracia acá, que la discusión era si la estrategia del partido iba a ser sumarse al proceso democrático. O sea, siempre es una estrategia para llegar al poder. La convicción democrática está brava. El horizonte es el La debo un socialismo en el poco. camino. Y lo mismo pasó con el MLN, ¿no? No hay que olvidarse que ellos al principio lo miraban medio raro al proceso y recién en el segundo periodo decidieron sumarse porque veían que por ahí podían ganar el poder. Pensá, no Yo no ubicás me el- olvido Ahora, de eso. perdón, sí, A yo- mí eso me patea el hígado, igual que me patea el hígado el tema de los militares. Todo me patea el hígado. Eso- Pero eso también me patea el hígado y en el relato está muy poquito puesto ese tema. Ellos han respetado las reglas democráticas, por supuesto. Ahora, cuando vienen con un discurso de que son tan demócratas y víctimas de la dictadura, que lo fueron, también me planteo qué es lo que quiénes son sus amigos y quiénes son con los que ellos tienen simpatía en el mundo. A mí me interesa mirar el mundo. No me va a llegarte para el otro lado, que es, bueno, ustedes están aliados en este momento con Cabildo Abierto, que tiene algunas expresiones que de alguna forma reivindican el golpe, porque sí ha sucedido. O sea, tenés, en ese sentido tenés de los dos lados. Ahora, Sí, pero yo no estoy en Cabildo Abierto. No, en yo cambio, sé. si vos te pasás del Estás en otro la- lado, Bueno, pero estás tenés que ser aliada, del ¿no? frente. Estás Pero aliada, igual- Tenés que Cabildo ser- Abierto. son socios, Ujú. nada más. Es lo que te puede decir Pero un digo, comunista lo que- sobre el lo que proceso vos entendés- venezolano, ¿no? lo que vos- Yo no soy Venezuela. Yo tengo una simpatía, pero yo no soy eso. Claro. Pero Pero, luego no- tenés negocios que además impediste que el Parlamento investigara en el periodo pasado. Y ahora te pasás reclamando transparencia por todo. Voy a la puerta, a la esquina, a hacer una llamada telefónica y me quieren investigar a ver de dónde saqué la plata para pagar la llamada. Quiero terminar y con la- ellos nunca Mónica. fueron capaces de aprobarte una comisión investigadora con los negocios de Venezuela. Y resulta que tanto reivindica la democracia y resulta que ahora les da tanto trabajo reconocer que Venezuela es una dictadura. Yo qué sé. Ahora, ¿Qué querés ahora que te vamos diga? con el Y capítulo. Cuba ni te digo, el ¿no? capítulo Venezuela y Cuba, pero decís, lo que limita al Partido Independiente de, digamos, escorarse hacia el Frente Amplio es justamente el freno que le impone un partido comunista, por ejemplo. Bueno, el Es el Partido único Independiente collo, porque se después- formó con dirigentes que se fueron del frente 2 veces, porque realmente vieron que era imposible construir un proyecto democrático en esa fuerza política. Entonces, no es el Partido Comunista. Es más, esto que estoy diciendo yo, lo estoy diciendo, no puedo decir a título personal, porque soy la candidata del partido, pero sé que es un sentimiento del partido. Pero no es solo por eso, es por un montón de prácticas antidemocráticas internas incluso, y porque además se estaba viendo que había una corriente política, que hoy son claramente 2, pero por un tema de poder más que ideológico, que impedían determinadas, o sea, muy fuertemente ideologizada, con un discurso muy tomado por el marxismo-leninismo que impedía reconocer algunas realidades que tienen que ver con el mundo de hoy, ¿no? Y que tienen que ver con el respeto a determinadas situaciones, y que el mundo nos ha demostrado que están recontra obsoletas. Y eso es el conjunto de razones por las cuales los dirigentes que fundaron el Partido Independiente en 2002 se fueron 2 veces del frente. No, me quedó la duda ahí de si no es muy parecido al caso de Cabildo Abierto, como decís vos. Yo qué sé, pienso, tenés a Domenech, por ejemplo, que Ajá. fue un abogado sumariante de la dictadura. Ajá. O sea, durante el proceso militar, él se dedicaba a hacerle sumarios a docentes, dependiendo de las clases que daban. Tenés a Daniel Salinas, que es una persona que dijo que cuando hubo un plebiscito para ver a ver si seguía la dictadura o no, él votó a favor. Y yo no creo que vos me dijeras dudo de sus convicciones democráticas, o los dudás.
No me hagas pronunciarme sobre eso porque capaz que te digo que sí. Tengo que pensarlo. Ahora, los límites en ese sentido no lo pasaron. En ese sentido, los límites no lo pasaron. Es Los como han el Partido respetado. Comunista que acá nunca dio un golpe. Igual. Claro, pero ahí creo que Hay una cosa que te quiero aclarar, porque por eso de ser vieja que quiero... Hay determinadas sutilezas. El detalle. En el 80 el plebiscito no era para ver si seguía o no la dictadura. Era una reforma constitucional para que ver si tutelaba la aceptabas o democracia. no una reforma constitucional que podía significar perpetuar. Había gente con convicciones democráticas que votó el sí porque creía que esa era una buena forma de salir. O sea, no necesariamente. Ahora, la pregunta es si te parece que en Cabildo hay actores con débiles convicciones democráticas. No todos, no el partido. Y sin duda, por supuesto. Y entonces ahora, ahí, porque una cosa es los argumentos para decir no estoy en el bloque del Frente Amplio. Y lo que pasa es que si vos vas que tiene el mismo problema, según si vos vas al frente, sos parte de ese partido. En la coalición vos no tenés que ser parte de Cabildo. Cabildo es un socio con el que lo que tenemos en común son los puntos que se acordaron en el compromiso por el país. Yo no tengo que coincidir con Domenech, Dios me libre. Y no tengo que coincidir con nadie de Cabildo. Simplemente tener un respeto cuando lo veo, buenas tardes, ¿qué tal? Y cumplir lo que dice el compromiso por el país. Después, yo no tengo ninguna obligación. En cambio, en el frente, eso no es así. Vos sabés que en el frente, si no vas y seguís a la corriente principal, está la opción del no te va tercerismo, bien. No te va bien. Pero está la opción de no adherir a ninguno de los dos bloques porque se entiende que en los bloques... No. Ahí prefiero que no. Ahí prefiero que no. Porque hay normas que son muy centrales, por ejemplo, hoy que definen el futuro de la economía, el futuro de las libertades, donde esa corriente es mayoritaria y marca las reglas. En la coalición no es Cabildo el que marca esas reglas que definen lo que es democrático y lo que no. Pero, entonces, yo me siento más cómoda. Mónica, pero tenés el sector mayoritario está proponiendo a Gabriel Odone para ser ministro de Economía. Y así le fue, mirá, pobre Gabriel, lo que le pasó. Salió a hablar una vez y lo mataron. Tuvo que salir a buscar a 100 colegas, afortunadamente, que dijeron lo que pensaban de la reforma y encima los ningunearon y tuvo que salió toda la pesada, que hoy es hegemónica en el frente, a decir, esta gente que son académicos que vengan y hagan campaña acá. Por esa gente, ¿no? Cuando al gobierno, al frente le ha tocado gobernar, ha sido mucho más pragmático, si se quiere, que es lo que puede aparecer en sus programas, en su retórica de comité de base. Por supuesto, y la experiencia lo ha mostrado. Por supuesto, pero hoy no están las personas, los dirigentes que daban garantías de que eso iba a ser así. Cuando estaba Astori vos sabías que eso iba a ser así. Ahora no sabés quién va a decir si eso es así o no. Además no sabés si no va a haber un Ministerio de Economía paralelo como hubo. También tenía Mujica en su gobierno, tenía a su equipo económico y después estaba el de Astori. O sea, ya sabemos que esos cuentos de nos queremos todos, somos todos hermanos divinos y unidos, sabemos que no es verdad. Hoy hasta una fórmula paralela parece que hay, ¿no? A ver. Y bueno, vos ves... ¿Cuál es? ¿Quiénes integran la fórmula paralela? ¿La quiere introducir Botero? A ver, ¿quiénes integran la fórmula paralela? Vean... A ver, no, te juro que no la estoy viendo. Pero vean en el MPP, los dos que encabezan el Senado, están haciendo una imagen que parece una fórmula paralela. Y uno dice, pero ¿qué está pasando acá? Y bueno, lo que pasa es que ellos niegan que tienen enormes diferencias internas y que en este momento está habiendo una puja muy importante por ver quién va a mandar en un eventual gobierno. Y el candidato es del MPP, es una fórmula paralela que refrendaría la... Capaz que lo que quieren es reforzar la hegemonía del MPP. Eso seguro. Están pasando la planadora. Están pasando la planadora. Eso está claro, o sea, trajiste a Blanca Rodríguez, o sea, tenés a Mujica como figura central. Yendo a la coalición. Perdón, Jorge, porque se desordenó un poco y ¿Cómo les gusta que yo largo la lengua y se entusiasman? Aprovechamos. Los veo que les brillan los ojitos. Porque para cerrar el capítulo de transparencia, que es uno de los capítulos importantes del programa del Partido Independiente. Además, incluso... Botero también se entusiasmó, ¿no? Sí, no, pero a la hora de ser socio de esta coalición, el Partido Independiente, ¿recibió la información suficiente sobre estos episodios que Jorge detalló? O sea, es decir, ¿estaban al tanto de realmente todo lo que había sucedido
los actores involucrados les comentaron. Y pongo el caso, por ejemplo, de Torre Ejecutiva, que fue el último, ¿no? De la supuesta destrucción de un documento. ¿Ahí ustedes realmente recibieron toda la información necesaria para formarse una opinión y, en consecuencia, tener un discurso hacia afuera? No, ni tampoco la pedimos. No teníamos nada que ver con eso. Fue una cuestión que involucró a la presidencia. Y por supuesto confiamos en la decisión que tomó el presidente, que es con quien el ministro Mieres, que es nuestro principal referente, se comunicaba. Bueno, que no tiene nada que ver en el sentido de eso. Es un episodio que de alguna forma salpicó a la coalición, porque incluyó la destitución de ministros y subsecretarios. Es decir, afectó al Ejecutivo, del cual el Partido Independiente es parte. O sea, fue lo que hizo el presidente y lo súper respaldamos. O sea que no les interesa tener, digamos, la historia al detalle. Sí, por supuesto, pero la tendremos. Pero... ¿Y se le mintió al Parlamento? ¿Cómo? ¿Se le mintió al Parlamento? ¿El Partido Independiente piensa que se le mintió al Parlamento? Y bueno, nosotros pensamos que no. Somos parte del gobierno. Si pensáramos que sí, nos iríamos. Pero tampoco tenemos elementos. Sí, ¿no? Tampoco tenemos elementos. No nos pusimos a investigar. Bueno, para eso, la información que se recibió fue la información que se recibió. Y acá se tomó la decisión de sacar a los ministros que estaban involucrados y a los subsecretarios. Bueno, es lo que había que hacer. ¿Y eso por qué no lo investigaron? Es que nosotros no tenemos ese rol. Eso además pasó a la justicia. Lo que la justicia decida se va a respaldar. La justicia ahora decidió archivarlo esto. ¿Podés hacer un pedido de informe, una comisión, llamar al propio de la calle, preguntarle, ¿y qué pasó? Contame todo. No sé, ¿eso no se hizo en el Partido Independiente? Es que no es nuestro rol. Ese no es nuestro rol. Nosotros nos importó que el presidente tomara cartas en el asunto y sacara a quien tenía que sacar. Bien, cerrando el capítulo de transparencia entonces. No, estaba la JUTEP y el Tribunal de Cuentas también, que en el programa lo ponen. Claro. La JUTEP dicen, se propone que pueda realizarse un análisis y auditoría de los contenidos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. A la JUTEP le cuesta enormemente, digamos, hacer un análisis caso a caso, y ustedes acá proponen ir por todo. Y bueno, ¿cómo se llega casi de la nada al todo? Bueno, para eso hay que poner plata y capacitación. Yo no soy especialista, el especialista es Conrado y ahora Enzo Galaski, que es nuestro compañero que quedó como subdirector. Pero seguramente hay mecanismos informáticos también para hacer esos análisis. No es que se tiene que sentar una persona a analizar uno por uno. Hay mecanismos. Hay mecanismos también que pueden ser controles aleatorios. Pero bueno, lo que estamos de acuerdo es que los recursos económicos no están y por tanto los recursos humanos tampoco están. Y hay instrumentos que tampoco están. ¿Y cuál es la posibilidad de injerencia que tiene el Partido Independiente en un eventual gobierno, aunque forme parte del compromiso por el país? Porque la experiencia demuestra que lo que se quiso hacer con esta JUTEP, con este periodo en la JUTEP, no estuvo en línea con el compromiso. Recién ahora se lograron incorporar a algunos funcionarios, pero hubo cambio de autoridades de por medio. O sea, fue muy... parecía que la decisión política de fortalecerla no estuvo, ¿no? Y bueno, eso estamos pidiendo. Pero ¿cuál es la posibilidad que tienen ustedes de incidir en eso? Bueno, el 27 de octubre estamos pidiendo que nos den la posibilidad de poder incidir. Nosotros vemos las elecciones de octubre como una interna de la coalición. Para nosotros va a ser diferente el gobierno, en el caso de ganar la coalición, va a ser diferente si el Partido Independiente tiene más incidencia en la coalición o menos, y eso se mide en votos. Si nosotros, por ejemplo, para empezar, podemos volver al Senado, te da otro peso dentro de la coalición y otra capacidad de incidir. Si nosotros podemos duplicar un Senado, o sea, tener 2 senadores, eso te da todavía más incidencia. Te da además la posibilidad de acceder a determinados lugares de decisión desde donde se puede trabajar con más fuerza, potencia. ¿Y tiene una lectura de por qué no se ha reflejado en las encuestas un mayor apoyo al Partido Independiente? Y bueno, es la gran pelea de los partidos chicos, ¿no?
tenés que tener aparato, tenés que tener dirigentes que sean conocidos, que tengan una voz, y a veces también tenés que tener poder capaz que dar determinados titulares sobre lo que vas a hacer, que nosotros capaz que no nos sentimos tan cómodos en eso. Para nosotros la realidad es bastante más compleja y más gris del blanco o el negro. Incluso nosotros reivindicamos que somos tibios. A todos nos gusta la tibieza, ¿verdad? El agua tibia, tomar la sopa tibia, tomar el té tibio. Pero después resulta que... mate tibio no. Bueno, pero tampoco te podés quemar, ni tomarlo frío. Entonces, nosotros somos tibios en la medida en que decimos, esto no es así o así, ¿no? Mira que hay cosas que están buenas de acá y hay cosas que están buenas de acá, y la realidad es más compleja que decir blanco y negro. Entonces, a veces esa voz en el medio, que es la socialdemocracia pura y dura, que es en donde estuvimos siempre y donde no nos movimos de ahí. La socialdemocracia es esa cosa como que en una de esas tiene la mejor de los dos mundos, pero entonces al que está para Nacional y Peñarol le cuesta. Entiendo ese análisis, pero pongo dos peros ahí. Es verdad que por ejemplo, evitando máximas populistas es más fácil, es más difícil llegar al electorado, ¿no? O sea, si no vas con titulares, si vas con... Sí. Ahora, el Partido Independiente tuvo como plataforma lugares de gestión que no había tenido en otros lugares. Y eso tampoco se ha reflejado ahora en las encuestas. Eso por un lado. Y segundo, el argumento del 2019, que el partido termina votando menos porque no estaba Talvi, ya no corre tanto en esta elección, porque está Andrés Ojeda, pero tiene características diferentes. Y de hecho, por lo menos como se veía hacia las internas, lo que vendría a ser la socialdemocracia en el Frente Amplio tampoco parece estar muy potente, a menos que se apoye la lectura de que el MPP y la alianza con el vergarismo es lo que que terminó apoyando la candidatura a Orsi, esté todo ahí, pero también es una incógnita cuánto va a votar, ¿no? Sí, te das cuenta que si la imagen de la socialdemocracia en el frente es el MPP, está. No, ¿qué querés que te diga? Pero Vergara, Álvaro García, que están en alianza con el MPP en este momento. Sí, pero no. Hay un tema, y es que las encuestas, nosotros no tenemos, Pablo sobre todo, que además es sociólogo, nosotros no estamos para decir las encuestas se equivocan. Estamos sí para decir ojalá que estén equivocadas, pero no estamos para decir las encuestas se equivocan. De verdad, nosotros lo que vemos es que hemos tenido muy buen papel en el gobierno, que el ministro ha tenido un rol que creo que no lo cuestiona nadie, que ha hecho un trabajo excepcional como ministro, sobre todo por su capacidad de diálogo, su capacidad de negociación, su capacidad de desactivar conflictos, de promover el encuentro entre trabajadores y empresarios. Creo que todo eso lo ha logrado, y además ha logrado que el salario real esté por encima de los últimos 40 años, no solamente del 2019. Hay trampa igual en ese razonamiento, y es que el salario real ha venido creciendo, entonces el último año, cayó de hecho en parte del periodo, pero en la medida que sigue subiendo siempre va a estar en el momento más alto de lo que estuvo para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Lo que importa, venía cayendo porque en el último gobierno del Frente empezó a caer. Y después vino la pandemia, y bueno, y después se levantó. Empezó a caer con la pandemia, ¿no? Perfecto, cayó muchísimo. Se había destruido empleo, pero el compromiso fue, en términos reales, el salario real en este periodo va a terminar mejor que lo que estaba cuando asumió el gobierno. Y a pesar de la pandemia, de la sequía y de 1000 cosas más, eso sucedió. Entonces, creo que hay un reconocimiento de todos los sectores a la gestión del ministro, y creo que a la gestión de Daniel Radío, de Gerardo Sotelo. Que no se traslada a las encuestas. El mejor indicador de la gestión de Gerardo Sotelo es si vos le preguntás a un extranjero que viene y prende el canal oficial quién es el gobierno en este país, no te das cuenta. Podría hacer muchos chistes al respecto, me los voy a guardar. Hay que hacer una pausa. Quiero definiciones de Mónica Botero después de la tanda. No importa, pero lo que te quería decir es que hicimos un buen papel, somos gente
probada, que ya tenemos una larga trayectoria, no se van a llevar ninguna sorpresa con nosotros y bueno, esperamos que las encuestas mejoren o que se equivoquen. Mónica Botero, ¿se define sobre algunos temas puntuales después de la tanda? Sí. Ya bien. Seguimos conversando con Mónica Botero, candidata a vicepresidenta por el Partido Independiente. Temas concretos, por ejemplo, te pregunto por colegas, ¿no? Otras candidatas a la vicepresidencia. En el caso de Ripoll, por ejemplo, vos hablabas bastante del tema del Partido Comunista. ¿Qué opinión te merece Ripoll, que entró al Partido Comunista después de la caída del muro, cuando ya se sabía todo lo vinculado a la Unión Soviética, cuando ya estaba bastante claro el proceso cubano, similares? Ella hizo un pasaje donde estuvo en el Partido Comunista, después se alejó, después pasó al Partido Nacional y hoy es la candidata a vicepresidenta. Ella tiene un archivo bastante extenso en el cual, a mediados de la gestión de la coalición, ella estaba criticando la LUC, llamó a votar en contra, criticó la reforma de la Seguridad Social, donde el Partido Independiente tuvo un rol bastante importante también ahí, por Pablo Mieres, ¿no? Ministro de Trabajo y de Seguridad Social. ¿Te parece que con el archivo que tiene Ripoll y su trayectoria es una buena candidata a la vicepresidencia? Y bueno, yo no puedo opinar de eso porque es ponerme de opinóloga con otros partidos y con una colega, digamos, candidata también. Yo destaco respecto a lo que me decías de su pasado político, bueno, todos y todas tenemos derecho a equivocarnos y a hacer opciones erradas y reconocerlo, además, que lo que ella ha hecho. Yo destaco mucho, y que es algo que a mí me admira, es su capacidad de luchadora. Ella fue toda la vida una luchadora de la vida, por la situación de uno de sus hijos, porque fue una madre sola durante mucho tiempo, porque ahora la está peleando como la pelea, porque siempre ella luchó por lo que ella creía que era mejor, y yo eso es lo que veo de positivo. Y sobre el resto, sobre su condición de candidata y su elección, no me parece que yo no tengo que opinar. Te pregunto por Lorena Quintana, que es la candidata a vice de Cabildo Abierto, no por ella y su trayectoria, sino por algunas opiniones. Vos probablemente seas una de las voces más reconocibles, también podemos poner a Beatriz Argimón en ese mismo lugar, de, feministas que están en la coalición y que, desde su lugar han intentado llevar adelante una política que tenga una perspectiva de género, que busque encontrarle una vuelta feminista a las distintas situaciones que se le van presentando en el gobierno. En el caso de Lorena Quintana, ella hizo un tuit, por ejemplo, donde dice: 100.000 abortos se hicieron desde la legalización del mismo. 100.000 niños que hoy tendrían menos de 10 años y no tuvieron derecho a vivir. No es que es más grave que la academia y los actores políticos estén de acuerdo con aumentar las semanas para el aborto o el silencio de quienes deberían levantarse y defender la vida. Buen momento para que le pregunten a los candidatos su opinión respecto al aborto, ¿no? Que este tipo de expresiones y cuestionamientos con respecto a la ley voluntaria del embarazo, ¿qué opinión te merecen? Mirá, las posiciones que Lorena ha expresado, obviamente que yo en esos aspectos disiento notoriamente. A mí me preocuparía si la gestión de esas políticas vinculadas a esas opiniones de ella las tuviera Cabildo en un próximo gobierno. Mientras sean opiniones de una corriente política que está buscando votos, pero que no va a tener a su cargo la política pública, no me preocupa. Obviamente que disiento, y yo creo que la primera columna de Opinión en Búsqueda la escribí a principios de los 90 a favor de la despenalización del aborto, pero es un tema que en el Partido Independiente hay distintas opiniones, y que cuando se votó la despenalización se expresaron esas distintas opiniones, y la ley salió por el voto de uno de nuestros diputados, de Iván Posada. Y digo, porque ya formó parte de un cargo público en este gobierno, coordinadora del programa Familias Fuertes, por ejemplo. Es decir, una persona con estas posiciones tiene un cargo de relevancia en políticas que de alguna forma están emparentadas con estos temas. Sí, pero no, por ejemplo, la ley de despenalización del aborto se respetó, como se dijo desde el principio, que se a iba, pesar de la postura de Cabildo, que la agenda de derechos y que las
las leyes que son consideradas conquistas en el mundo, porque esto no es solamente lo de la despenalización, no es solamente una cuestión de corrientes uruguayas. Eso se respetó y no siguió funcionando. Ella estaba a cargo de un programa en salud pública donde no se modificó ninguno de esos derechos, y yo no tengo por qué juzgarla, no comparto, pero mientras esto no implique que yo como parte del gobierno o nuestro partido tenga que seguir políticas o principios que impone esa corriente ideológica. A donde quería llegar es, Cabildo Abierto tuvo injerencia importante en el Ministerio de Salud Pública, donde se define este tipo, o se acciona sobre estas políticas, ¿no? Pero no tuvo consecuencias. Y claramente no hubo consecuencias y no hubo políticas antiabortivas. Ahora, ¿vos pensás que es el mejor partido para delegarle estas funciones, tratándose de temas que vos entendés son sensibles? Capaz que la Rectoría en Salud Pública se demostró que la gestión del ministro Salinas fue muy buena en la gestión de la salud en el momento peor del mundo. Por lo tanto, nosotros como partido también estamos muy reconocidos con la gestión del ministro Salinas. De hecho, cuando se hizo un acto de homenaje de despedida a Pablo Mieres como ministro de Trabajo y como miembro del gobierno, quien estaba allí era Daniel Salinas, como para testimoniar aquellos momentos más difíciles por los que pasó el gobierno y agradecerle. Por lo tanto, evidentemente, como administrador del sistema de salud, resultó muy buen ministro. Lo demás, yo no soy quien va a juzgar, tampoco soy una gran especialista en el tema, pero no se han tocado los derechos conquistados y la gestión del ministro Salinas fue muy buena. Y termino con esto, ¿no? Salud Pública, por un lado, tiene, digamos, bajo su égida, por ejemplo, los temas vinculados al aborto, y también, por ejemplo, puede aparecer el tema sanitario vinculados al cannabis, ¿no? Donde el Partido Independiente se hizo fuerte, sí, ¿no? Y abogado por ampliar, digamos, el acceso, una visión radicalmente diferente a la de Cabildo Abierto, sí, ¿no? Es decir, se le delegó parte de la ejecución de políticas a un partido que tiene posiciones muy encontradas con ustedes. Ahora, la rectoría en las políticas sobre este tema la tiene la Junta y Daniel Radío, que es nuestro representante, el secretario de la Junta, la llevó adelante y no tuvo limitaciones como tenemos todos cuando queremos implementar determinadas políticas, pero él siempre dijo muy claramente cuál era la posición y el presidente de la República no lo contradijo. Quiero volver un poco al programa del Partido Independiente. En la parte de infancia asumen el compromiso de bajar la pobreza infantil al 50% en los próximos 5 años. Da la impresión de que hay bastante consenso entre todos los partidos en hacer inversiones fuertes en ese sentido. Ustedes manejan como uno de los instrumentos fortalecer y mejorar las transferencias monetarias condicionadas y no contributivas. ¿Tienen una estimación de cuánto es lo que entienden que hay que invertir para eso? Mira, se hicieron cálculos en el entorno de los 200 millones de dólares, si no me equivoco. En línea, entonces, más o menos con las cifras que están manejando. Yo no estuve en el equipo puntual que lo calculó, se había calculado un poco más, pero después se ajustó a eso. La idea es trabajar con alrededor de las 25.000 familias que consideramos que es donde están el grueso de niños y niñas, que en su inmensa mayoría son además familias monomarentales, con madres solas. O sea que la pobreza infantil es una consecuencia clarísima de la feminización de la pobreza. Bueno, ahí quería ir, porque otro de los puntos que me llamó la atención es que dicen que hay que fortalecer el rol de las mujeres en la gestión de estas prestaciones. Estamos hablando de las transferencias monetarias condicionadas. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo es el diseño ahí? Bueno, nosotros pensamos que hay niños y niñas en situación de pobreza porque están en hogares en situación de pobreza, y que esos hogares, en su mayoría, están liderados por mujeres. Esas mujeres que tienen que cuidar, que tienen que hacerse cargo a veces de 4 o 5 niños muy chiquitos y que viven en barrios de Montevideo notoriamente alejados de las zonas céntricas, les cuesta mucho engancharse al mercado laboral. De hecho,
las mujeres y los hombres tenemos una brecha de 15% en la tasa de actividad en el mercado laboral. Y eso se explica en buena medida porque hay un porcentaje muy alto de mujeres que no se pueden enganchar porque no pueden resolver los cuidados. Por lo tanto, esas mujeres tienen que vivir de las prestaciones del Estado, pero evidentemente no son suficientes y tampoco están focalizadas, no hay un seguimiento. Una cosa es que vos hagas una transferencia y otra cosa es que vos tengas un equipo que haga un seguimiento de los procesos. No es solamente tirarles la plata, sino también ayudar a hacer un seguimiento de esas infancias, digamos, y responder a un montón de necesidades que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con las posibilidades de las mujeres capaz que de cerrar sus trayectorias educativas interrumpidas por un embarazo adolescente o muy temprano, que tienen dificultades para terminar, como te decía, la formación o para engancharse en el mercado laboral. Y esto de las transferencias monetarias, que es en el mundo la solución para resolver situaciones de pobreza infantil, es hacer transferencias a las familias directas. También es importante ese acompañamiento y políticas complementarias para fortalecer a esas mujeres en un país donde nacen cada vez menos niños y donde los que nacen justamente en esos sectores socioeconómicos, ¿no? Entonces, la idea es generar una política integral, focalizada, pues al estar hablando de 25.000 familias para una política pública, no puede ser que no sea posible concretarlo. Se requieren transferencias monetarias. Ahora, el sacrificio que le pedimos a la ciudadanía para hacer la reforma de la seguridad social y ahorrarnos ese déficit fiscal tremendo, ahorramos menos de lo que queríamos ahorrar, pero cerrar un poquito ese agujero, que es ese agujero negro donde economía está tirando plata continuamente, no tirando, digo, poniendo ahí, ¿no? Para llenar las necesidades que hay para cubrir la seguridad social. Ese sacrificio que implica una especie de ajuste generacional que implica la reforma, tiene que poder usarse para resolver esto otro. La pobreza infantil está en el 18% y la de las personas mayores está en el 2 y poquito. Entonces ahí hay un ajuste generacional que es lo que se pretendió hacer. Entonces cuando dicen ¿de dónde van a sacar la plata? Bueno, de esos ahorros que pretendimos hacer con la reforma de la seguridad social, creemos que tenemos derecho a usar esta otra plata para resolver este otro problema que es gravísimo, porque resolviendo la pobreza infantil, vos estás resolviendo también cuestiones de seguridad a mediano plazo, porque esos chiquilines te van a crecer alimentados, asistiendo a su centro educativo, etcétera. Hay un diagnóstico extendido de que sí, obviamente, y es de sentido común. Etcétera. Una cortita sobre esa. Hay que dejar de pedir una contraprestación a los beneficiarios de asignaciones familiares, es decir, si no mandás a tu hijo a la escuela, no te la doy. Yo creo que con este seguimiento que se haría casi personalizado, sería innecesario. Ahora, hoy en este momento es importante, capaz que hay que ajustarlo eso, porque muchas veces la certificación de la contraprestación se pide en agosto, ¿no? Cuando ya pasó la mitad del año y está avanzado. En una de esas hay que ver cómo se hace esa fiscalización de otra manera, de una manera que sea estimulante para que el chiquilín no deje de ir al centro educativo. A ver si se pronunció y dijo, sí, hay que cortar, no hay que pedir más contraprestación. Bueno, si hay un equipo de seguimiento, bárbaro. Tampoco podés estar tirando plata sin verificar si hay alguna obligación. Los derechos tienen que venir también garantizados, ¿no? Por cumplimiento de obligaciones, aunque sean mínimas. Bien. Cerramos por acá, Mónica Botero. Bueno, muchas gracias. Capaz que tenemos una más antes de octubre. Dale, yo encantada. Y si se da el milagro, antes de noviembre. ¡Uah! Ahí, ni te digo.